¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por ser tan puntuales, por estar pendiente de la clase de Derecho Tributario. Para todos ustedes, para quienes nos acompañan en las diferentes profesiones, en las diferentes carreras, muchas gracias. Espero que les haya ido muy bien en su examen parcial y que pues en cada uno de los cursos que llevan, ¿verdad?, han tenido mucho éxito. Recordemos que estamos iniciando el semestre y es importante que desde ya hagamos una buena zona para poder responder, ¿verdad?, en lo que resta del semestre, atendiendo al primer parcial, al segundo parcial y al examen final, y que ustedes puedan completar el semestre totalmente, pues, cumpliendo, ¿verdad?, y aprobando cada uno de los cursos. Mi nombre es Yesenia Ortiz. Para mí es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes el curso de Derecho Tributario en la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a mencionar el código del curso, es FG 134. Nos encontramos en la semana número 8 y el tema que estaremos desarrollando en esta actividad se denomina las exenciones tributarias. Si ustedes pueden hacer uso del programa, podrán verificar, ¿verdad?, que es uno de los temas que debemos abordar, atendiendo, ¿verdad?, a la continuidad que se le está dando en cuanto al desarrollo y al estudio de este importante curso. Vamos entonces a conocer el objetivo de la presente clase y podemos mencionar entonces que el objetivo de la clase, tal cual lo tenemos en pantalla, es que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala identifiquen todo lo referente a las exenciones de las obligaciones tributarias. Cabe mencionar entonces que es importante que tengan al alcance su código tributario, considerando que vamos a estar abordando algunos artículos, y es importante que ustedes puedan ir a hacer cualquier anotación que consideren de conformidad al análisis que ustedes mismos lleven con su servidora y que vayan individualizando los artículos y los vayan resaltando, ¿verdad?, lo vayan subrayando para poder al final del semestre atender, ¿verdad?, a todos los artículos que estuvimos viendo y que estuvimos analizando en el presente semestre. Muchas gracias nuevamente, y cabe mencionar también, estimados profesionales, que considero personalmente que es conveniente que atendamos al horario de clases, que nos conectemos para recibir la clase y no únicamente hagamos uso de la plataforma para conocer el resumen de la clase, porque hay aspectos importantes que ampliamos dentro de la clase y consideramos, ¿verdad?, que sí es importante que, ya que la clase no es presencial, ¿verdad?, siempre hagamos el espacio como tal, nuestro horario, y que logremos conectarnos en cualquier lugar en el que se encuentren. Espero que hayan iniciado muy bien esta jornada en compañía de su familia o en actividades laborales o en alguna actividad, ¿verdad?, que siempre sea de beneficio, que se conecten y que ustedes tomen nota de lo que mencionamos en cada clase por todos los docentes. Vamos entonces a atender a lo que preceptúa nuestro código tributario. Vamos a estar conociendo el tema de las exenciones tributarias a partir del artículo número 62 al artículo número 65 de nuestro código. Por si lo tienen al alcance, ustedes podrán darse cuenta que en el capítulo número 6 tenemos las exenciones y estaremos abordando el tema de las exenciones, cuáles son sus requisitos de conformidad con la ley, también la aplicación a tributos posteriores y para finalizar con el alcance de las exenciones tributarias. Se pueden dar cuenta ustedes, pareciera que es un tema muy corto, es un tema que nos llevará pues muy breve tiempo, ¿verdad?, en cuanto a analizar los artículos. Sin embargo, es importante que como en cada una de las clases vayamos haciendo esa buena unificación de la parte de doctrina y de la parte legal. Vamos entonces a iniciar con el tema de la exención tributaria. Recordemos que estuvimos ya, vamos muy adelantados, vamos avanzando en las clases, vamos avanzando en los temas, vamos conociendo aspectos tributarios. Yo los invito a que si todavía en la semana número 8 no tenemos un libro de doctrina para poder conocer antecedentes, historia, aspectos de costumbre que se aplican, ¿verdad?, en procedimientos o tecnicismos que se aplican en la rama del derecho tributario, pues todavía lo hagamos, descarguemos alguno, compartámoslo con el resto de grupos, con el resto de compañeros, para que todos lo tengamos, en algún grupo que tengan, ¿verdad?, compartamos las anotaciones y pues que invitemos el resto de compañeros que únicamente se conectan para conocer el resumen, que sí
se incorporen al grupo. Para quienes se están incorporando recientemente, veo que el grupo va creciendo. Estamos conociendo en la clase que estamos abordando, estamos en la semana número 8 y vamos a desarrollar el tema de las exenciones tributarias. La semana pasada estuvimos conociendo en cuanto a las formas de extinguir, ¿verdad? Una obligación tributaria. Se recuerdan ustedes que estuvimos conociendo todo lo relativo al tema, ¿verdad? De la condena, de condonar, de aspectos importantes en cuanto a poder abordar este tema tan importante como lo fue y la prescripción, entre otros aspectos. Este también es un tema muy importante y vamos a conocer qué es una exención tributaria. Si le damos lectura todos juntos a lo que tenemos en pantalla, podemos considerar lo siguiente. La exención tributaria, ¿verdad?, se puede considerar como una reducción fiscal que se puede aplicar en ciertos casos. Oigamos bien esto, que es importante, en ciertos casos, no es en todos los casos, por eso vamos a conocer en qué casos y cuáles son los requisitos para poder tener o poder optar a una exención o ser exentos de una obligación tributaria. Reducción fiscal que se puede aplicar en ciertos casos determinados por la ley. La ley establece estos casos en el que el sujeto pasivo se ve liberado del pago en parte o por la totalidad de un impuesto. Esto es importante considerando que la ley también nos permite o nos da cierta viabilidad para poder ir cumpliendo, ¿verdad?, con nuestras obligaciones, ya sea de una forma parcial o de una forma total. En el tema que tocábamos en la semana anterior, también conocimos una de las figuras a través de las cuales nos permitía hacer un convenio de pago para poder cumplir. Las leyes tributarias están hechas, si bien es cierto, ¿verdad?, por mandato constitucional con el objetivo de poder recaudar un monto específico en cuanto a denominado tributo, ¿verdad?, con el cual el sujeto pasivo debe de cumplir en aras, ¿verdad?, y en beneficio del propio Estado como sujeto activo. También es importante considerar que, como bien lo vimos en la primera clase, estuvimos socializando los principios y los principios son puntuales, son claros y también tenemos que tener en cuenta que se puede aplicar el principio de igualdad, el principio de capacidad de pago, los principios que nos permiten a nosotros poder cumplir porque no tenemos, no podemos dejar de cumplir con esta obligación tributaria. Sin embargo, nos encontramos en situaciones muchas veces que se nos dificulta cumplir a cabalidad o en su totalidad con este rubro tan importante fiscal, por lo que pues también la ley nos permite poder hacer un convenio de pago, hacer pagos en abonos. La ley es muy clara, la ley es muy permisiva, si lo podemos mencionar de cierta manera, y también tenemos el tema de la exención tributaria. Vamos a mencionar nuevamente lo que preceptúa, ¿verdad?, en cuanto a esta definición breve, simple. Es una reducción fiscal que se puede aplicar en ciertos casos que permita de la ley, ¿verdad?, que la ley lo determine, a través del cual el sujeto pasivo, que es el contribuyente, se ve liberado del pago de la obligación tributaria, ya sea en todo o en parte, ¿verdad?, en la totalidad del impuesto. Es en cuanto a una definición sencilla, una definición corta, y vamos a entrar a conocer muchos más aspectos importantes de este tema. Vamos entonces con una definición clara, una definición amplia, y tenemos entonces a qué se refiere la exención tributaria. Lo que tenemos en pantalla es importante para que al finalizar la lectura de este apartado logremos extraer los elementos importantes de esta definición y que, pues, si bien así lo podemos hacer una propia definición o poder considerar que si identificamos aspectos importantes, tenemos la idea de qué se refiere la exención y podemos dominar con un lenguaje claro este concepto. Exención tributaria es el término de exenciones, consiste en liberar a una persona del pago de un impuesto. Simple, es sencillo, subrayémoslo con un color especial, ¿verdad? El término de exención consiste en 2 puntos, liberar o libera a una persona del pago del impuesto. ¿Cómo se puede hacer ello? Pues la ley, ¿verdad?, específicamente en nuestro artículo número 63 tiene requisitos específicos, ya lo vamos a estar conociendo para que todos leemos lectura de forma conjunta y vamos a mencionar lo que continúe en cuanto a este apartado. La exención en términos tributarios es considerada como una técnica
veámoslo así, subrayemos o colocamos en un círculo esta palabra técnica para que no olvidemos que es considerada como una técnica con la que sin alterar los elementos tributarios, cabe mencionar entonces que si bien es cierto que es considerada como una técnica, no debe alterar o no altera los elementos tributarios como lo son el sujeto, la base, la cuota, tasa o tarifa, y esto permite también, ¿verdad?, a su vez, ¿verdad?, aminorar o liberar, según sea el caso, la obligación de pago de impuestos a determinadas personas, ya sean estas personas físicas o personas jurídicas, a través de las cuales las personas jurídicas deben de tener un representante legal. Esto es un concepto muy amplio. Espero que ustedes hayan tomado los aspectos más importantes o relevantes. Si quieren los extraemos, ¿verdad? Como podemos mencionar, punto de partida, ¿verdad? Libera a una persona del pago del impuesto. ¿Para qué sirve? Cuando ustedes sean abordados, bueno, expliquen en qué consiste el tema de la exención tributaria y ustedes inmediatamente pueden mencionar que de conformidad con lo que preceptúa nuestro artículo número 62, en adelante del 65 del Código Tributario, podemos mencionar que la exención tributaria libera a una persona del pago del impuesto. También es considerada como una técnica con la que, sin alterar los elementos tributarios, como lo son, por ejemplo, el sujeto, la base, la cuota, la tasa o tarifa, aminora o libera, según sea el caso, la obligación de pago de impuestos a determinadas personas, y estas personas, de conformidad con la ley, pueden ser personas individuales o personas, personas individuales o físicas o personas jurídicas, las cuales deben de tener un representante legal que atienda a estos beneficios. Si bien así lo podemos considerar como un beneficio, la propia doctrina podría remitirnos, hay muchas teorías al respecto y podríamos mencionar que la exención es una forma, tal como lo tenemos en pantalla, si libera a una persona del pago del impuesto, esto no afecta, esto no perjudica, entonces en contraposición se puede mencionar que es un beneficio que podría, por el cual podría optar el sujeto pasivo o el contribuyente siempre y cuando cumpla con los requisitos propios que establece nuestra ley. Esto es entonces, espero que hayan tomado la nota, ¿verdad?, en cuanto a este concepto. Vamos a avanzar, vamos a conocer más aspectos importantes, como lo mencioné en un inicio. Es un tema corto, pareciera que es corto, pero sí es importante que conozcamos cuáles son los efectos también en cuanto a esto. Sí, en las clases o en las semanas que estemos avanzando, tenemos varias semanas todavía para poder compartir, llegáramos a tener la necesidad, ¿verdad?, conocer alguna ley conexa, que creo que sí ya vamos a estar entrando a conocer algunas leyes conexas, tal vez un par de minutos, 5 o 10 minutos de cada una de las clases, para que ustedes también puedan hacerse de alguna ley conexa y conocer efectos. Yo lo estaré mencionando en una clase anterior y pues con esta clase que estamos abordando en la semana número 8, también estamos entrando a una semana importante como lo es la Semana Mayor. Espero que tengamos una buena reflexión en estos días y pues que nos permita, ¿verdad?, descansar y también retomar nuestras actividades educativas, laborales, familiares, con mucho ánimo y sobre todo con mucha fe. Vamos entonces a conocer requisitos de la exención tributaria. En pantalla tenemos 3 requisitos puntuales y les pido, ¿verdad?, que tomemos nota de cada uno de ellos. Y tenemos como primer requisito de la exención tributaria es una norma legal generadora del tributo que excluya de su pago a una actividad o a una persona. Ese es uno de los requisitos, ¿verdad?, que es considerada como una norma legal generadora del tributo y que excluya de su pago a una actividad o a una persona. Número 2, es una norma legal que exima del tributo a pesar de cumplirse el hecho generador. Y esto es muy importante. Consideremos que el hecho generador no nace a la vida jurídica, el hecho generador sí surte sus efectos legales. Sin embargo, lo que permite, de conformidad con los requisitos propios de la exención, es eximir del tributo a pesar de que sí ha tenido su origen el hecho generador, de conformidad con la ley. Y el último requisito de la exención tributaria es en cuanto a ser una norma legal impositiva, que no se refiere a determinada actividad o a determinada persona, y también es conocida como
no sujeción tributaria. Estos son 3 requisitos, si lo podemos mencionar así, que van de la mano con el artículo número 63 de nuestro Código Tributario. Los invito entonces a que le demos lectura al artículo número 63, todos juntos, requisitos de la exención. Artículo número 63 del Código Tributario establece lo siguiente. La ley que establezca exenciones especificará las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento. Claro, tenemos que optar a una solicitud para poder considerar que nos permita o sea otorgada esta exención tributaria, siempre y cuando llenemos las calidades y las cualidades propias del Código Tributario. Asimismo, menciona que los tributos que comprende si es total o si es parcial o, en su caso, el plazo de su duración. Esto es en cuanto al primer párrafo del artículo número 63. Le voy a dar lectura nuevamente para que quienes no lo habían ubicado lo consideremos de nuevo. Artículo número 63. La ley que establezca exenciones especificará las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento, los tributos que comprende, si es total o parcial, y en su caso, el plazo de su duración. Requisitos importantes que preceptúa nuestro código y también lo podemos considerar del análisis de la lectura de estos artículos, lo que tenemos en pantalla para unificarlo. Vamos entonces con el último y segundo párrafo de este artículo mencionando lo siguiente. Para las leyes que contengan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, el plazo máximo de duración será de 10 años. Esto es en cuanto a los requisitos para poder optar a una exención tributaria. Y ahí tenemos en el segundo párrafo de este artículo, tenemos un plazo. Yo les recomiendo que lo subrayemos con un color diferente, atendiendo a las técnicas que ustedes llevan propias de su estudio, de su análisis. Como estudiantes de Derecho sabemos que, o de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Como es una de las carreras que nos acompañan en este grupo tan especial, tan importante, es que, pues, al final todo es importante, como hay muchas, puede mencionarse, ¿verdad? Que se mezcla, ¿verdad? Con cierta broma en cuanto a que para los estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues todo es importante, todo va resaltado, pero pues por eso es que hacemos esa mezcla, esa individualización de colores, porque los plazos sí son muy importantes. Y acá en este segundo párrafo del artículo tenemos un plazo, una duración de 10 años, y le vamos a dar lectura nuevamente para que quienes no lo han comprendido bien, lo leamos de nuevo. Artículo número 63, segundo párrafo del Código Tributario. Para las leyes que contengan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, el plazo máximo de duración será de 10 años. Plazo claro, plazo específico que establece nuestro artículo número 63. Espero que ustedes hayan tomado nota de cada uno de ellos o de lo que mencionamos acá, para que ustedes puedan considerar. Solo quiero permitirme ver algo en cuanto a lo que preceptúa nuestra ley, y si es importante que consideremos entonces que, atendiendo al tema de la exención, pues bien, como lo menciona nuestro artículo, es de 10 años. Requisitos de la exención tributaria, entonces, unificados a este importante artículo: norma legal generadora del tributo que excluya de su pago a una actividad o a una persona. Asimismo, requisito propio es considerada como una norma legal que exima del tributo a pesar de cumplirse el hecho generador. Personalmente considero que la segunda es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado o dejar de mencionar que el hecho generador se produce. Sin embargo, existe una base legal que permite eximir del tributo a pesar de haber tenido su origen el hecho generador. Y la última es en cuanto a una norma legal que es impositiva, porque si bien lo sabemos, ¿verdad? De que iniciamos el estudio de nuestra norma tributaria, y acompañada de todo lo relativo a lo fiscal, sabemos que es una norma impositiva, que como sujetos pasivos no tenemos la potestad de considerarla como algo optativo, porque el simple hecho de poder ser
guatemaltecos y poder estar, ¿verdad?, en cuanto a las leyes guatemaltecas, a la ley de nuestro país, estar de la mano. Sabemos que tenemos también derechos porque los exigimos, porque queremos que se vele por nuestros derechos como ciudadanos, y esto le compete al Estado, pero también el Estado tiene el derecho, si lo podemos mencionar de esa manera, de exigirnos a nosotros el cumplimiento de una obligación tributaria con el objeto de un beneficio en general para todo el país y para todo el Estado. Esto es en cuanto a los requisitos de la exención tributaria. Vamos a continuar y espero que hayan tomado nota de este importante tema. Vamos entonces con características de las exenciones tributarias. El tema de las exenciones se divide de tres, ¿verdad? Un concepto, los requisitos propios y las características. En cuanto a las características, entonces, es que vamos a hacer un poco de, vamos a ampliar, vamos a hacer énfasis en cada uno de los apartados para que ustedes también tengan una idea clara, una idea precisa de ello. Y me gustaría compartir con ustedes un segundo concepto de exención de forma doctrinaria para que ustedes puedan anotarlo, y si así, pues tenemos un primer concepto, tenemos un siguiente concepto y que ustedes se puedan familiarizar con cada uno de ellos. Podemos mencionar entonces concepto de exención. El Estado, cuando analiza y determina la necesidad, ¿verdad?, de promulgar una ley, porque así lo podemos mencionar, el Estado es a quien le compete el promulgar una ley, ¿verdad? También encuentra que existen ciertas personas, instituciones, bienes y servicios que no deben ser incluidas como sujetos y objetos de gravamen, y por tal motivo, pues en el caso, ¿verdad?, desde la promulgación de la ley, en cuanto a nuestro Código Tributario, libera o deja fuera a ciertos sujetos o objetos ¿verdad?, de imposición. Esta liberación es la que encontramos en nuestro Código Tributario, conocida como exención. Asimismo, ¿verdad?, podemos mencionar que existen ciertos privilegios fiscales. Este es considerado como un privilegio fiscal porque contiene, pues, la exención, y esto nos permite tener una exoneración, si lo podemos mencionar, en cuanto a las deducciones tributarias. En cuanto a ello, podemos mencionar que existen muchos autores que se han pronunciado al respecto en el tema de la exención tributaria, y voy a compartir alguno de ellos. El primero, podemos mencionar entonces que la exención es considerada como una dispensa de la obligación tributaria que contiene la ley. Es una dispensa de la obligación tributaria que claramente establece nuestro Código Tributario. El segundo, podemos mencionar que es una figura jurídica tributaria en virtud de la cual se eliminan de la regla general de causación ciertos hechos o ciertas situaciones imponibles por razones de equidad, de conveniencia o también atendiendo a la política económica. Me parece muy puntual esta segunda definición que comparto, esta última, porque aquí hace mención de un principio que estuvimos conociendo en la clase número 1 o clase número 2, semana número 1 o número 2, en cuanto a los principios, porque los principios, estimados profesionales, son de observancia obligatoria. Aquí menciona un principio de equidad y es bien claro. Sabemos que, si bien es cierto, los principios no están como, pues, específicos en cada una de las leyes, pero sí tienen una observancia obligatoria, y en nuestros pronunciamientos de carácter tributario, de carácter fiscal, podemos hacer uso de ellos para hacer un requerimiento, para hacer una solicitud, para poder exigir una retribución, una remuneración, etcétera. Es importante considerar entonces que no solo podemos atender a cada uno de los aspectos propios de la base legal, sino que también podemos ir unificándolo con los principios propios tributarios que estuvimos conociendo anteriormente. También podemos mencionar entonces que nuestro artículo número 62 del Código define la exención, ¿verdad?, al estipular que exención es esa dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede, porque la ley lo permite, porque mencionamos que los legisladores pues tienen esta potestad de poder incorporar en cada una de nuestra normativa lo que convenga o lo que sea en beneficio de los habitantes de un territorio. Y podemos mencionar entonces que
se debe de verificar los supuestos establecidos en la ley. Esto es en cuanto a los aspectos propios del tema de las exenciones tributarias. Antes de continuar o antes de pasar específicamente a las características de las exenciones tributarias, quisiera compartir con ustedes lo que nos remite la doctrina en cuanto a elementos que se deben de considerar en la exención tributaria. Tenemos conceptos, tenemos requisitos, vamos a entrar a conocer las características, pero previo a conocer las características, me gustaría que conociéramos el tema de los elementos. Es muy breve, para que ustedes lo anoten, por favor, y si es necesario, yo lo repito para que ustedes puedan hacer las observaciones correspondientes. Elementos, y podemos mencionar que de todo lo anterior que hemos compartido con todos ustedes, tenemos elementos en cuanto a la exención tributaria y son 3 elementos, para que ustedes anoten ahí 3 elementos que se deben de cumplir en cuanto a la exención tributaria. La primera, ¿verdad?, es una hipótesis legal que ampara la exención. Tenemos una base legal, no es por simple costumbre o por simple, si se entiende así de cierta manera, por simple capricho, ¿verdad?, sino que la propia ley hace mención de que podemos optar a una exención tributaria. La primera, entonces, es la hipótesis legal que ampara la exención. Y para ello podemos mencionar, entonces, que la ley no permite el nacimiento de la obligación del pago. Si bien es cierto, nace o surte sus efectos el hecho generador, no permite el nacimiento de esta obligación de pago. Número 2 es el impedimento para que nazca la obligación tributaria. Número 1, voy a repetir para los compañeros que no estaban preparados, es la hipótesis legal que ampara la exención. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una ley clara, un código tributario que nos permite hacer uso de este tipo de procedimientos. Y la segunda, que es el impedimento para que nazca la obligación tributaria. En este sentido, cabe mencionar que al establecerse o al no establecerse en la ley el hecho generador, pues no nace la obligación tributaria. Y la número 3 sería el tercer elemento de la exención tributaria, conocido como en cuanto a que es la ley la que impide el nacimiento del hecho imponible. Estos son 3 elementos. De cierta manera, pues el segundo, en contraposición del tercero, el último menciona que es la ley la que impide el nacimiento del hecho imponible. Asimismo, podemos ampliar en cuanto a este último, que es la ley la que libera entonces al sujeto pasivo de cualquier deuda tributaria. 3 elementos propios de la exención tributaria para que ustedes consideren estos aspectos. Y vamos a mencionar las características de las exenciones tributarias. Ahora sí, lo que tenemos en pantalla. Y tenemos la primera característica mencionando entonces que tiene carácter excepcional, es decir, no se da de forma corriente o forma ordinaria. Esta es una primera característica de la exención tributaria. Tiene un carácter excepcional, no se da de una forma corriente o de una forma ordinaria, sino que se debe de observar lo que preceptúa nuestro artículo número 62, 63, 64 y 65. Número 2, podemos mencionar que está vinculada a la existencia de 2 normas. Para considerar las características de las exenciones tributarias en cuanto a este número 2 o segundo aspecto, podemos mencionar que su existencia está vinculada a 2 normas importantes. La primera, de sujeción a tributación a determinados supuestos y personas, es decir, que sí se está sujeto en cuanto a esta obligación tributaria aplicada a sujetos, ¿verdad? O a las personas. Y la segunda, que exime de la misma a los mismos, que exime de esta obligación a las personas
ya sea individuales o jurídicas. Esto es en cuanto a dos principales características de la exención tributaria. Vamos a pasar a una tercera característica mencionando lo que tenemos en pantalla. Espero que avancen las diapositivas. Número 3 es la circunstancia de haberse realizado el hecho imponible, siendo este lo que marca el nacimiento de la obligación tributaria. Con esto, ¿en qué coincidimos entonces? En que el hecho imponible, de cierta manera, se puede considerar que marca el nacimiento de una obligación tributaria y esta, a su vez, permite, ¿verdad?, realizar u optar a esta exención. Y la número 4 es en cuanto al no nacimiento de la obligación tributaria. Si optamos por una exención, si cumplimos a cabalidad con los requisitos propios de la ley, pues, en efecto, lo que produce es el no nacimiento de una obligación tributaria porque no tendría por qué surtir los efectos jurídicos propios. Y vamos entonces con una clasificación de las exenciones. Recordemos entonces que el tema que estamos abordando son las características de las exenciones. Tenemos conceptos, tenemos requisitos, tenemos, importante aún, ¿verdad?, lo que son los elementos y vamos a pasar a las características. Antes de pasar a las características, bueno, estábamos en las características y ahora nos vamos a la clasificación propia de las exenciones tributarias. Antes de entrar a la clasificación de las exenciones tributarias, me gustaría que pudiéramos mencionar razones que justifican la exención. Solo voy a mencionar algunos apartados para que ustedes coloquen ahí, en donde llevan la secuencia de sus apuntes, coloquen razones que justifican la exención tributaria. ¿Qué justificaría entonces una exención tributaria? Y podemos colocar ahí, número 1, razones de equidad, atendiendo principalmente a un principio puntual en materia tributaria y en general en cuanto al derecho, es la razón de equidad. Por ejemplo, ¿verdad?, en la ley de timbre, que estaremos conociendo más adelante, la ley de timbre, se indica que los actos afectos al impuesto al IVA están exentos de ese impuesto de conformidad con el artículo número 11, numeral primero. Esos son ejemplos que estaremos socializando más adelante, solo lo mencioné. Y la número 2, o segunda razón que justifica la exención, podríamos mencionar una razón de conveniencia. ¿Por qué? Porque si la ley en sus propios artículos nos permite, da la pauta de que no nazca a la vida jurídica esta obligación tributaria, hagamos uso de ello de conformidad con la misma y esta es una razón de conveniencia de conformidad con lo que preceptúa la doctrina, considerando que en los llamados gravámenes sobre los consumos, el pagador es, salvo raras excepciones, el consumidor, el comprador de las mercaderías o de mercancías o el usuario del servicio. Por lo que es considerado, ¿verdad?, eximir de impuesto al consumo de artículos de servicios considerado de primera necesidad y muy claro este aspecto, eximir, ¿verdad?, en cuanto al pago de tributos a lo que son artículos considerados como artículos de primera necesidad con el objeto de no encarecer el costo de ellos en cuanto a su vida propia. Vamos a mencionar un ejemplo en cuanto a esta segunda razón que justifica la exención. Y el ejemplo que tenemos acá es en cuanto siempre a la ley del IVA, que indica que en las ventas, en los mercados y de menudeo por la cantidad de 100 quetzales están exentas de este impuesto. Vamos a observar lo relativo al artículo número 7, numeral 11 de la ley del IVA. Son ejemplos muy puntuales en cuanto a considerar entonces las razones que justifican la exención y lo mencionamos entonces. La primera razón es una razón propia de equidad. Una segunda razón, que es la razón de conveniencia, porque también existen rubros importantes, cantidades específicas que permiten estar exentos o eximirnos en cuanto al cumplimiento de esta obligación. Y también podemos mencionar una razón de política económica. ¿En qué sentido?
En cuanto a incrementar el desarrollo de ciertas industrias consideradas como nuevas o consideradas como necesarias, se les exime del pago de ciertos tributos con el objeto de que los empresarios inviertan sus capitales en tales actividades y se supere la economía de nuestro país. Esto es en cuanto a tres claras razones que justifican la exención. La primera, como lo mencioné, es una razón de equidad. La segunda es una razón de conveniencia, atendiendo a los intereses propios del sujeto pasivo. Y la tercera y última, que es por razones de política económica. ¿Con qué objetivo? En cuanto a si eximimos a nuevos empresarios, en cuanto a actividades de capitales, ¿verdad?, propias, logramos que si ellos se ven con ese beneficio de podérseles eximir o estar exentos de esta obligación, lo que permitiría es que el capital propio que pudieran invertir en impuestos lo inviertan específicamente en actividades propias, ¿verdad?, en cuanto a la implementación que permita la economía del país. Esto es en cuanto a la clasificación, en cuanto, perdón, a lo que es las razones de justificar una exención. Ahora sí nos vamos con la clasificación de las exenciones tributarias y tenemos una primera clasificación denominada exenciones objetivas. ¿A qué se refiere esto? Podemos mencionar entonces que estas exenciones objetivas se conceden en razón a la materia o al objeto del gravamen e impiden el nacimiento de la obligación tributaria. Esto es en cuanto a las exenciones objetivas. Se conceden entonces en razón de la materia o al objeto del gravamen y lo que provocan es el impedimento del nacimiento de la obligación tributaria. Número 2 es una exención subjetiva y pretende que ciertas personas no queden obligadas a contribuir aunque puedan hacer la obligación por la ley. Aunque la obligación por ley nazca, se pretende que ciertas personas no queden obligadas al cumplimiento de esta obligación. Es decir, ¿verdad?, que individuos determinados no tienen por qué pagar el impuesto. Es en cuanto a una exención subjetiva. Tenemos ya la exención objetiva, la subjetiva en cuanto a la clasificación de las exenciones y nos vamos con una tercera clasificación mencionando lo siguiente. Exenciones temporales. Tenemos una tercera clasificación en cuanto a la exención, mencionando las exenciones temporales y para el efecto podemos mencionar lo siguiente. Son aquellas que producen el efecto excluyente de la obligación tributaria solo durante un plazo limitado que se fija en el momento de su creación. En otros términos, el impuesto no se abona en un periodo de tiempo concreto. Esto es en cuanto a la exención temporal. Son tres exenciones que llevamos abordando: la objetiva, la subjetiva y ahora la temporal. Y la temporal, pues, para repetir, para quienes no habían podido completar esta lectura, podemos mencionar que la exención temporal es aquella que produce el efecto excluyente de la obligación tributaria solo durante un plazo determinado o un plazo limitado que se fije en el momento de su creación y, en otros términos, podemos mencionar que el impuesto no se abona en un periodo de tiempo concreto. Vamos ahora con las exenciones permanentes, mencionando que representan a aquellas que no aparecen limitadas en el tiempo. Estas son las exenciones permanentes. Estamos en la clasificación de las exenciones, objetiva, subjetiva. La siguiente era la temporal y ahora estamos con la permanente. La permanente representa a aquellas que no aparecen limitadas en el tiempo. Y la siguiente, que es la exención total, que es la total, ¿verdad?, en cuanto a la clasificación propia, define a las que impiden el nacimiento de la obligación tributaria para unos determinados hechos o para ciertos sujetos. Es decir, el tributo no se paga en circunstancias concretas. Esta es la exención total que define la obligación, que define, ¿verdad?, a las que impiden el nacimiento de la obligación tributaria para unos determinados hechos o para ciertos sujetos. Es decir, ¿verdad?,
que el tributo no se paga en circunstancias concretas. Y la última, que la exención parcial menciona que las que no impiden el nacimiento de la obligación, pero reducen la cuantía de la deuda. Este es muy importante, me parece que es una de las más puntuales, de las que más se ven, ¿verdad?, ya en la actividad propia mercantil y fiscal, en la exención parcial relativa a las que no impiden el nacimiento de la obligación. Es imposible impedirlo, pero reduce la cuantía de la deuda, o lo que es el mismo, ¿verdad? Solo hay que pagar una parte del impuesto. Esto es en cuanto a las exenciones. Tenemos la clasificación propia de las exenciones. Voy a regresar para que vayamos siempre con el tema clasificación de las exenciones tributarias. Tenemos las objetivas, tenemos las subjetivas, tenemos las temporales, tenemos las permanentes y tenemos las exenciones totales y terminamos con las parciales. Ahora le damos lectura completa a los artículos del Código Tributario para completar de unificar la parte de doctrina con la parte legal. Vamos entonces con lo relativo al artículo número 64 de nuestro Código Tributario. Recordemos que le dimos lectura al artículo número 62 en cuanto a la exención propia, los requisitos que los encontramos en el artículo número 63, y ahora nos vamos con el artículo número 64 en cuanto a la aplicación a tributos posteriores. Para el efecto, la ley menciona, salvo disposición en contrario de la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si los tributos ya han sido otorgados, salvo disposición en contrario de la ley tributaria, la exención no se extiende a estos tributos. Esto es en cuanto al artículo número 64 y nos vamos ahora con lo relativo al artículo número 65 y mencionamos el alcance de las exenciones tributarias, mencionando lo siguiente. Las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa actividades, actos o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención o de tal beneficio, y mientras cumplan con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan. Esto es en cuanto al alcance, ¿verdad? El poder del alcance de esta exención tributaria. Y el último apartado del artículo número 65 menciona que en ningún caso los beneficios obtenidos podrán transferirse a terceros por ningún título. Si llegáramos a optar al beneficio de la exención tributaria, entonces, atendiendo al artículo número 65, último párrafo, en ningún caso podrán transferirse a terceros por ningún título. Esto es en cuanto a la parte legal, a la parte de doctrina. Tenemos dos aspectos importantes, entonces, pudiendo unificar lo relativo a las exenciones tributarias, un tema muy importante. Yo los invito a que nuevamente, ¿verdad?, así de forma más despacio, le demos lectura a los artículos del artículo 62 al artículo número 65 de nuestro Código Tributario, conociendo lo relativo, primeramente, en cuanto a la exención, asimismo, en cuanto a los requisitos que establece la ley, a la aplicación a tributos posteriores, que ya sabemos que no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento, y al alcance de las exenciones tributarias, considerando que estos beneficios que sean obtenidos no podrán transferirse a terceros bajo ningún título. Esto es en cuanto a las exenciones. Nos vamos ahora con las preguntas de estudio que dejamos siempre al final de cada una de las actividades. Pues como ustedes pueden observar en pantalla, las preguntas sí atienden al tema que hemos abordado en la presente clase. Estamos en la semana número 8, pregunta número 1, y sucesivamente le daré lectura para que conozcamos las preguntas que dejaremos para cada uno de ustedes. ¿Qué es exención tributaria? Mencionamos varias definiciones. Espero que hayamos tomado nota de cada una de ellas. Teníamos en pantalla varias definiciones. Pregunta número 2, ¿cuáles son las características de las exenciones tributarias? Teníamos en pantalla varias definiciones.
Pregunta número 2, ¿cuáles son las características de las exenciones tributarias? También mencionamos ello. Número 3, ¿qué exención es aquella que no impide el nacimiento de la obligación, pero reduce la cuantía? Nos abordamos, ¿verdad?, en cuanto a este tema de esa exención que no, que es imposible, es inevitable que nazca a la vida jurídica, pero podría permitirnos reducir la cuantía. La cuarta, que es a cuántas normas están vinculadas las exenciones tributarias. Tenemos la ley, hagamos uso de ella, hagamos uso del código tributario, leámoslo para darle la respuesta correcta. Y la última pregunta de la semana número 8 menciona cuáles son las exenciones cuya duración es de plazo limitado. Recordemos que estuvimos compartiendo la clasificación de las exenciones para que ustedes conocieran cada una de ellas y pues en ese sentido yo los invito a que nuevamente hagamos uso de nuestro código tributario y si tenemos un buen libro, ¿verdad?, en cuanto a doctrina se refiere, también hagamos uso de él y logremos responder cada una de las preguntas. Yo con esto me despido, agradezco la atención que me han brindado, les deseo muchos éxitos, les deseo que esta semana que viene sea una semana de reflexión y que iniciemos y retomemos nuestro estudio y cada una de las actividades después de esta semana mayor con mucha fe, con mucho éxito. Gracias, hasta una próxima, un abrazo a la distancia.